Queridos amigos, ¿cómo están? Es un placer estar nuevamente con ustedes y en esta ocasión vamos a hablar con la senadora Paola Holguín del Centro Democrático de Colombia sobre los resultados de las elecciones regionales que hace poco más de una semana han tenido lugar en Colombia con un resultado realmente impactante. Es decir, ha sido una especie de castigo al gobierno de Gustavo Petro, pero yo no soy el más indicado para hablarlo, es ella que está al tanto de los temas y quiero pasar a saludarla y a invitarla. Querida senadora Holguín, es un honor tenerla aquí, muchísimas gracias. Y bueno, ¿qué le parece? Vamos a empezar con eso, con unas palabras de bienvenida y una pequeña, ¿no?, apreciación general de lo que sucedió en Colombia hace unos días. Muchas gracias, doctor Miclo Lucas. Para mí es un honor estar en su canal y yo creo que de este proceso electoral se pueden sacar varias conclusiones. La primera es que fue una especie de plebiscito al gobierno Petro y el resultado de ese plebiscito fue un no rotundo. Él perdió las capitales más importantes, la mayoría de departamentos, y sus candidatos fueron de verdad derrotados de una manera apabullante. Entonces, la primera conclusión es que el gran derrotado es Petro. La segunda, muy preocupante, es que este es un gobierno incapaz de garantizar la seguridad y el orden público. Fue una jornada electoral marcada por actos de violencia antes, durante y después del proceso electoral en el reconteo, donde se presentaron situaciones muy complejas de las que seguramente podremos comentar más adelante. El otro elemento importante es que creció nuevamente la abstención. La participación bajó del 61 al 59% en las elecciones locales y creció muchísimo el voto en blanco, con un caso bien excepcional en La Guajira, Maicao, porque una persona condenada por narcotráfico que pretendía ser candidato y que aparece como uno de los financiadores de la campaña de Petro, pues promovió el voto en blanco y ganó el voto en blanco y allí se van a repetir las elecciones. Es el caso de Maicao. Y otra cosa importante es que lo que pasó con la ciudadanía al día siguiente, y era que el lunes la economía y la ciudadanía respiraba cierto aire de tranquilidad. Pareciera que si al gobierno le va mal, al país le va bien. Entonces los mercados y los ciudadanos empezaron a reaccionar como de una manera optimista después de este mal resultado para el gobierno en las elecciones locales. Perfecto. Bueno, vemos, y yo tuve que ponerme un poco al día con geografía colombiana, con el proceso electoral en sí, consulté a algunas fuentes, un abrazo especial a mi amigo Jonathan Silva, que ha sido muy útil en esta tarea, y veo que efectivamente vamos a decir, el pacto histórico, el partido de Petro, la coalición de Petro ganó en Nariño, en Amazonas y en la que está al norte, Magdalena, que tradicionalmente ha sido, tengo entendido, un bastión de la izquierda. Pero en el resto del país el mapa se ha pintado de azul o celeste, es decir, de fuerzas de derecha, aunque habría que hacer la distinción también de los diferentes tipos de derecha que tiene Colombia, porque Colombia es como el Perú y como varios países de la región, o sea, es una fragmentación política muy, muy grande. Entonces, veo que Antioquia, que es una región, un departamento históricamente de derecha, bastión del uribismo en Colombia, ganó Fico Gutiérrez, ha ganado la alcaldía, arrasó básicamente, aplastó al candidato, ¿no? Al candidato que dejaba, de hecho creo que era el partido de izquierda. Y después también hemos visto que en Cundinamarca, si bien no ha sido el centro democrático, pero son fuerzas de derecha, en Santander también, que es importante, Atlántico, tengo entendido que esas son zonas importantes económicamente en el país. ¿Cómo ve esta situación, esta consolidación de alguna manera de la centro derecha o la derecha? ¿Es más un mensaje económico que cultural, vamos a decirlo? O sea, el voto ha sido un voto más de carácter económico que de voto valórico, ¿o me equivoco? Yo creo que aquí la votación fue primero, el mensaje fue claro y es, se derrotó a Petro. Ganaron coaliciones de centro derecha. Ganaron sobre todo coaliciones de partidos opositores a Petro o candidatos opositores a Petro. En el caso de Medellín y Barranquilla, dos exalcaldes que repitieron, que son Alex Char en el caso de Barranquilla y Federico Gutiérrez en el caso de Medellín,
los dos exalcaldes con altísima popularidad, anti-Petro, y los dos con unas votaciones arrasadoras. Y en el caso de Antioquia, que ha sido un bastión como de la democracia, de la economía liberal, por primera vez gana la gobernación el Partido Centro Democrático, también con una diferencia muy importante frente al otro candidato que era de esa coalición de Petro, las FARC y todos ellos, que ese es un mensaje. Y otro caso que fue bien, digámoslo, importante fue el caso de Cali, porque en Cali venía todo el tiempo pues, punteando las encuestas el Chontico, un candidato del Partido Liberal, pero cuando se supo que tenía el respaldo de Petro y del actual alcalde Ospina, se vino abajo y gana un empresario, que es Eder. Yo creo que ese resultado de Cali es bien importante, lo de Fico en Medellín, y es emblemático Bogotá, porque Bogotá ha sido un bastión de la izquierda, y en Bogotá el candidato de Petro, que fue además quien financió la llamada primera línea en lo que ellos denominan estallido social, que fue como esa toma criminal de las ciudades, ese candidato quedó de tercero. Ganó por primera vez, se implementó la segunda vuelta en Bogotá, pero no fue necesaria porque obtuvo una victoria inmensa Carlos Fernando Galán, y Juan Daniel Oviedo, que fue funcionario del gobierno de Iván Duque, fue el segundo, y queda relegado en un tercer lugar el candidato de Petro. Entonces yo creo que estos son mensajes contundentes, y yo quisiera agregar algo. El país ideológicamente sí está girando a la derecha, porque en un estudio que hizo una universidad en Colombia, lo que se ve es que ha ido incrementando de manera ostensible el número de jóvenes que se autodefinen como de derecha. Era de 7% antes de que empezara Petro, y ahora es como 37%, perdón, 27%, algo así, o sea, o 37%, perdón que se me está perdiendo la cifra, pero fue un crecimiento abrumador de los jóvenes que se autodefinen como de derecha en este momento en Colombia, un fenómeno que se da por el mal gobierno Petro. Yo Claro. creo que eso es muy llamativo. Bueno, y si me permite también hacerle como decimos en Perú, un publicherry a mi amigo Agustín Laje, creo que el trabajo de Agustín Laje en la juventud colombiana ha sido muy importante en ese sentido. Ha estado arrastrando a mucha gente. Agustín es un fenómeno allá. Así que de alguna manera también habla, obviamente, no solamente es eso, principalmente es también el trabajo político que se está haciendo en Colombia, ¿no? Pero sí vemos un giro porque son las generaciones que no terminan siendo beneficiarias, sino víctimas en realidad, ¿no? De esta crisis de identidad, de esta crisis de sexualidad que impone toda esta agenda arcoíris que, bueno, se ha impuesto independientemente de que sea el petrismo, finalmente se está imponiendo esta agenda también. Así que por ese lado sería bueno. Tengo entendido, como usted dice, que en Bogotá gana Carlos Fernando Galán, que es de la, vamos a decir, de una ala disidente del Partido Liberal, que es el nuevo liberalismo. Vendría a ser, y que ha ganado también con concejales elegidos de mayoría de la Alianza Verde. Tengo entendido que es el Partido Verde el que ha logrado concejales junto en esta coalición con Carlos Fernando Galán. Tradicionalmente Bogotá ha sido una ciudad de centro, o sea, ni de derechas ni de izquierdas, como más o menos moderada. ¿Cómo ve esta situación? Obviamente ha salido derrotado el candidato del petrismo fuertemente, pero hay mucha gente, sobre todo desde la posición conservadora, que ve con recelo el triunfo de Carlos Fernando Galán porque se le ve muy entusiasmado con la agenda arcoíris. No sé qué me podría usted decir al respecto. Aquí hay varias cosas. La primera es que normalmente en Bogotá venía ganando la izquierda, pero con porcentajes cercanos al 30%. Es decir, la división de la centro derecha era la que permitía que ellos ganaran una alcaldía tras otra. En esta yo creo que se da un fenómeno, y es cuando se vio que el candidato más fuerte era Galán, muchos votos fueron por Galán, pero muchos también fueron de rechazo al candidato de Petro. O sea, mucho voto también fue que no gane Bolívar. De hecho, cuando se hacían las encuestas, el que pasara a segunda vuelta con Bolívar le ganaba a Bolívar.
Ujú. era un poco más el fenómeno de rechazo a Bolívar, al candidato de Petro y a lo que encarna el petrismo, porque lo cierto es que hoy hay un gran descontento frente a las políticas de Petro. De hecho, él es un presidente que hoy, cuando lleva solo como 14, un poco más, o 15 meses de gobierno, pues ya tiene una opinión desfavorable del 60% más o menos, que es muy alta para un gobernante que apenas está arrancando. Entonces yo creo que en el caso de Carlos Fernando Galán, pues se junta su liderazgo, su capacidad, pero también un voto rechazo a Petro. Y yo creo que él va a tener que tener también mucho cuidado con el tipo de agenda que maneja en Bogotá, porque hoy el foco en Bogotá, y yo creo que en casi todo el país, es el tema de seguridad y el económico. Hoy hay una cosa clara en Colombia y es la inseguridad desbordado al gobierno Petro y la poca asertividad en sus políticas económicas está golpeando a todos los estratos sociales, todos los rincones de Colombia. Entonces yo creo que independientemente de lo que piensen los alcaldes y gobernadores electos, hoy hay una agenda obligada, que es la agenda económica y de seguridad en el país. Voy a ir a eso porque tengo entendido que ahorita en Colombia hay una serie, Petro está tratando de impulsar una serie de reformas muy importantes, la reforma de salud, la reforma previsional y la reforma laboral. Quizás las dos primeras sean las que más atención hayan llamado a la gente y también está, obviamente, esta paz total, ¿no? Que es una continuación de ese engendro que dejó Santos, ¿no? Pero ahora negociado o sea, por Petro por una parte y las disidencias del Ejército de Liberación Nacional y la FARC. Ahora tengo entendido que se han suspendido, o sea, de Mordisco creo que se llama el sujeto del ELN, que ha suspendido hace un par de días las conversaciones de paz, pero en Colombia está desbordada la violencia. ¿Cómo ve este nuevo fracaso, entendería yo como extranjero, viéndolo de afuera, un nuevo fracaso del petrismo, esta incompetencia para manejar el proceso de paz? Sí, varias cosas. La primera es que hoy en Colombia hay un rechazo a las reformas porque son unas reformas que lo que buscan es estatizar los sectores. En el caso de la reforma a la salud, Colombia ha logrado, gracias a la Ley 100, construir a lo largo de unos 30 años un sistema de salud que es calificado como el sexto mejor en el mundo y el primero en la región. Es un sistema mixto donde hay como la convergencia del sector público y privado. Hemos logrado una cobertura casi universal. Seguramente hay temas por corregir, como la posibilidad de acceso en zonas muy remotas, pero ha sido un sistema bastante eficiente. La apuesta del actual gobierno con la reforma es regresarnos 30 años atrás a un sistema básicamente estatal, y está comprobado que el Estado, por lo menos en el caso de Colombia, es un Estado burocrático, Uh corrupto, -huh. que no logra administrar bien los sectores. La pensional es lo mismo, es acabar con un sistema donde tenemos fondos privados y fondo público. El fondo privado ha demostrado ser mucho más eficiente. Ellos quieren llevar gran cantidad de recursos al fondo público, donde seguramente pues lo que vamos a ver es una malversación de fondos y la pérdida del ahorro de los trabajadores. Y en el tema de paz total, hay un asunto bien grave. La primera es que Petro abrió una negociación con todo tipo de estructuras criminales sin un marco jurídico. Entonces, a su vez tiene mesas con el ELN, las FARC que no desaparecieron, como decía Santos, que ahora llaman disidencias, pero son las mismas FARC, una liderada por el criminal Iván Mordisco y otra por el terrorista Iván Márquez, pero son las mismas FARC. Por otro lado, tiene otras mesas está tratando de negociar con el Clan del Golfo, con las autodefensas de la Sierra, está tratando también de negociar con, por ejemplo, las estructuras criminales de Medellín en una mesa de diálogo urbano. ¿Cuál ha sido el resultado? Primero, una mentira tras otra. El 31 de diciembre de 2022, Petro anunció que había un cese al fuego bilateral con 5 estructuras criminales. Inmediatamente, unos días después, esas estructuras lo desmintieron y dijeron que ese tema no se había tocado en la mesa.
Luego, nuevamente anuncian el cese, pero lo cierto es que el cese no ha funcionado porque las FARC, el ELN y todas estas estructuras continúan secuestrando, asesinando con el desplazamiento forzoso, el reclutamiento forzoso de menores y el negocio del narcotráfico y la minería ilegal, que son las dos grandes fuentes de recursos de estas estructuras. ¿Qué es grave? Que hace pocos días las FARC en un comunicado, justamente las de ese bandido de Iván Mordisco, anunciaron que se suspendía la mesa porque el gobierno les había incumplido. ¿Qué les incumplió el gobierno? Que el gobierno se había comprometido con despejar unas zonas del país, es decir, retirar la fuerza pública de unas zonas de Colombia donde ellos entraban a ejercer el control. Este tema es muy grave porque lo que se evidenció es que el gobierno está cediendo el control territorial a estructuras criminales y los cabecillas del ELN, por ejemplo, dicen, uno, que ellos no están negociando desmovilización y desarme, dos, que no se ha tocado el tema de sus fuentes de financiación, que son la extorsión y el secuestro, que de eso no se ha hablado, que por lo tanto, como ellos necesitan recursos, lo siguen haciendo y vimos cómo hace pocos días secuestraron al papá de un importante jugador de fútbol en Colombia, Luisito Díaz. Pero ¿sabe qué es lo más doloroso, doctor Miclo Lucas? Que el gobierno reconozca que las FARC, que el ELN tiene secuestrado a este señor y que en vez de exigir la liberación inmediata como una muestra para continuar en la mesa o romper los diálogos por la violación al cese, pues mantiene la mesa y al parecer lo que están negociando es el pago. Es decir, es como si se estuviera legalizando el secuestro, que es un crimen atroz, como una fuente de financiación de las estructuras criminales en Colombia. Obviamente, entonces parece que no, por lo menos en el corto, mediano plazo, no se ve no se van a ver avances en esta agenda de paz total. Parece que incluso, bueno, no hay que olvidar que Petro tiene antecedentes, obviamente, ¿no? Con sus colegas, en realidad está negociando con colegas. Entonces, quién sabe si es que realmente de manera deliberada estaría tratando de él mismo de dinamitar desde el gobierno este proceso. Eso tampoco no se podría, ¿no? Es una especulación mía, pero no estaría alejado. Pero no estaría alejado de la realidad. De hecho, hay una cosa importante, doctor Miclo Lucas, y es este proceso que él ha denominado paz total. ¿A qué está llevando? A un debilitamiento sistemático de las fuerzas militares y de policía y a un fortalecimiento y control territorial cada vez mayor de las estructuras criminales. Y de hecho, una persona que en algún momento también perteneció a la guerrilla del M-19 con Petro, que es Carlos Alonso Lucio, ha afirmado que Petro lo que está buscando es una milicianización del país, es decir, el fortalecimiento de una serie de estructuras criminales, porque él no sabe operar dentro del marco legal y constitucional como presidente. A él pareciera que lo incomoda la institucionalidad y operar en ese marco, porque finalmente, como usted bien lo dice, él viene de una estructura terrorista que es el M-19 y él pareciera que lo que está buscando es justamente generar este caos con la excusa o con ese nombre rimbombante de paz total. Bueno, entonces paz ahí los colombianos parece que van a tener que esperar y la paz está asociada directamente también al tema de seguridad, pero no necesariamente a la inseguridad que pueda generar solo las guerrillas o las disidencias, sino también la delincuencia común, ¿no? Como le contaba yo, hoy acabo de ser mi cuenta de WhatsApp fue hackeada y han estado pidiendo dinero a mis contactos ¿no? en varios países y en Colombia ya han estafado a una amiga. Este caso es particular, pero en primer lugar vemos que el crimen organizado se ha organizado a nivel regional, es decir, ya son transnacionales del delito. En Colombia, ¿cómo está la situación a nivel de seguridad urbana? Es terrible, parece, ¿no? Sí, nosotros tenemos varios problemas. Uno es lo que le sucedió a usted, profesor, pasa muchísimo en Colombia, lamentablemente. El tema de ciberseguridad cada vez es más complejo. El crimen transnacional, el cibercrimen, se disparó después de la pandemia porque las personas empezaron a hacer un uso cada vez mayor
de las redes, del internet, y obviamente aquí vieron una gran oportunidad los criminales. En Colombia hace poco hackearon varias entidades del Estado. De hecho, yo fui víctima de un ciberataque por la gente de la primera línea en esa época del tal estallido social, y eso se está convirtiendo en Colombia en un tema permanente, pero además hay temas mucho más graves. El propio Ministerio de Defensa reconoció en un informe hace pocos días que en Colombia en los primeros 9 meses del año creció en un 70% el secuestro. Oigan bien esta cifra, se disparó en un 70% el secuestro en Colombia. Adicionalmente, estamos viendo cosas que no veíamos antes. En la época del expresidente Uribe en 2002, cuando nosotros llegamos al gobierno, más o menos 300 alcaldes no podían despachar desde su territorio por amenazas de las estructuras criminales. Cuando nosotros terminamos el gobierno, los más de 1.100 alcaldes podían despachar desde su territorio. Bien, la Defensoría del Pueblo en el último informe habla de varios alcaldes y funcionarios de la Defensoría y de otras entidades que no están despachando desde los municipios por amenazas de las estructuras criminales. Esto es muy grave. Adicionalmente, hay un incremento de la extorsión, que es otro tema supremamente grave en distintas zonas del territorio. Nosotros vemos que ha ido creciendo el reclutamiento forzoso de menores, que es otro crimen muy grave, y obviamente el tema del narcotráfico, porque el actual gobierno decidió que además de no fumigar, iba a paralizar la erradicación forzosa. Entonces, hoy tenemos un país nadando en coca, un país donde ha crecido más del 70% el secuestro, donde ha crecido la extorsión, un país, la extorsión ha crecido en un 18% con más de 285.000 víctimas en lo que va de este año, según el Ministerio de Defensa. Un país además donde se mantiene como toda la operación y el control de ciertas zonas por parte de las distintas estructuras. Y el propio gobierno ha reconocido cómo ha ido creciendo el número de personas armadas vinculadas a las estructuras criminales, que ese es otro tema grave. Y es que las estructuras cada vez están controlando más el territorio, más poderosas económicamente, porque una de sus fuentes es el narcotráfico, y con mayor número de hombres en Ujú. Bueno, y también, como le decía, ¿no? Con estructuras ya transnacionales, es decir, en Perú tenemos ahorita vamos a decir, el azote del Tren de Aragua, que es una organización venezolana, creo que que también también está opera muy acá. activa en Colombia. Los gallegos, que hace poco han declarado, salieron declarando en Perú que iban a empezar a matar peruanos si es que los peruanos seguían maltratando y matando a trabajadores venezolanos. Obviamente hay que hacer la salvedad de que la inmensa mayoría de venezolanos que ha ido al Perú ha ido a trabajar, pero no, Maduro nos ha exportado bastantes indeseables, ¿no? Entonces creo que eso también está afectando a Colombia. En resumen, entonces, en una palabra, ¿Petro tiene la capacidad, o siente usted que Petro tiene la capacidad para resolver el tema de la delincuencia? No. Primero, porque no tiene la voluntad. Y Eso es la lo más importante. política de seguridad requiere voluntad y liderazgo, y él no tiene ninguna de las dos. El otro tema, que es mucho más grave, es a nombre de quién, por ejemplo, negocia el gobierno Petro, porque no se nos puede olvidar todas las denuncias que hay sobre la llegada al poder de Gustavo Petro con apoyo de esas estructuras criminales. En la época de la campaña electoral, y el Clan del Golfo hizo un paro armado, y en medio de ese paro armado obligaba a votar por Gustavo Petro en distintas zonas del país. Lo mismo hicieron el ELN y las FARC. El propio hijo de Gustavo Petro denuncia cómo ingresaron dineros del narcotráfico a la campaña, dineros del hombre Malboro, dineros de un narcotraficante de zonas del sur del país. En este panorama es muy difícil creer que alguien pueda liderar la seguridad cuando finalmente esas mismas estructuras criminales lo llevaron a la Casa de Nariño. Y aquí hubo un escándalo que se conoció y se está investigando todavía como el Pacto de la Picota,
que fue la negociación de Petro con criminales en las cárceles. Entonces, en este marco, pues es muy difícil pensar que alguien con los antecedentes históricos de Petro, con estos antecedentes de llegada al poder y con esa incapacidad de liderazgo y de compromiso con el tema de seguridad, pueda garantizar que los colombianos cumplan, pues puedan vivir en paz. De hecho, uno lo que ve es que él no está cumpliendo una obligación que es constitucional, que es garantizar la seguridad y el orden. Él no está dando esa garantía, él está amarrando a la fuerza pública y él está poniendo en riesgo la vida y los bienes de los colombianos y la integridad del territorio. Perfecto. Bueno, entonces seguridad, paz total, nada de eso. Pasamos entonces un poco a economía. Em, la situación económica, obviamente, no hay que ser injustos. El mundo en realidad está siendo afectado por una ola de, ¿no? Una crisis económica general. Las cadenas de suministros, las cadenas logísticas se han visto severamente afectadas por las guerras, especialmente la de Rusia y Ucrania, que tiene mucho tiempo. Ahora el conflicto entre Israel y Hamas, un mundo bastante, ¿no? Convulsionado, ¿no? Eso tenía un impacto en la economía local, pero no todo es culpa de lo de afuera. Entonces, en el marco, en el campo económico, que creo que también los resultados de la elección regional han demostrado principalmente un descontento con lo económico, con un dólar que se disparó, en una tasa de desempleo alta. ¿Cómo ve esa situación en cuanto a lo económico? ¿Qué pasa con Colombia de cara al futuro? Bueno, yo creo que hay varias cosas importantes. La primera es que la economía crece cuando hay libertad. La libertad económica es fundamental para el crecimiento. Las garantías de seguridad física, de seguridad jurídica. Esto no está pasando en Colombia. El gobierno de Gustavo Petro tiene varios problemas. El primero, un discurso de odio hacia la clase empresarial. Ellos quieren exacerbar el odio de clase entre empresarios y trabajadores. Por ejemplo, la reforma laboral es una... Brevemente, justamente a eso quería ir. Esto está asociado directamente a las reformas que está impulsando, que son, ¿no? Que son anti-emprendimiento, anti-empresa, anti-desarrollo económico. Exactamente. Cuando uno analiza lo que pasó con la reforma tributaria o la reforma laboral que él propone, son reformas para destruir el empleo, son reformas para destruir el tejido económico, son reformas además que tienen obsesiones contra determinados sectores, por ejemplo, contra el sector minero energético. Entonces, nosotros, ¿qué estamos viendo en Colombia? Una caída del PIB, una caída de las exportaciones. Le voy a dar solo un ejemplo. La gran empresa petrolera de Colombia, que es Ecopetrol, es una empresa muy importante porque reporta muchas ganancias al país. La política minero-energética de Petro ha llevado a que en Ecopetrol las ganancias cayeran 5.1 billones en solo el tercer trimestre de este año. Eso es muy grave porque eso lo que muestra es que la política de este gobierno es una política que está retrocediendo. Las exportaciones, por ejemplo, solo en septiembre cayeron 13.6% en Colombia. Dejaron de entrar más de 4.000 millones de dólares al país. El PIB tampoco está creciendo en los niveles que nosotros esperábamos. Entonces, hay una cosa cierta, profesor Miclo Lucas, y es... Claro que hay dificultades económicas a nivel global, la guerra de Rusia y Ucrania, todavía no hemos superado el coletazo de la pandemia, en fin. Pero más allá de eso, yo creo que la situación se agrava cuando tenemos un gobierno que es antiempresa, que es antilibertad económica, que promueve odio de clases, que cada vez genera más y más políticas que dan incertidumbre y que dificultan la inversión extranjera y la inversión nacional en Colombia. Entonces, yo creo que aquí hay una sumatoria de cosas bastante complejas que, y le voy a dar otro ejemplo, el más chiquitico, con un impuesto que a mí me parece bastante odioso. En la reforma tributaria del año pasado, que no hacía falta porque la economía venía creciendo bien, el gobierno de Gustavo Petro decide inventar el impuesto saludable, que es un impuesto sobre las bebidas azucaradas, sobre las... Yo tengo varios problemas con ese impuesto. El primero es
que como yo amo la libertad, yo no entiendo que a un gobierno le diga qué puede comer y qué no. Además, un gobierno que todo el tiempo está tratando de estimular cosas como el libre consumo de cocaína y que jura que el café es más dañino que la cocaína, que el carbón es más dañino que la cocaína, en fin, en su locura. Pero además porque es un impuesto que grava sobre todo a las clases populares. Yo les decía en el debate, si ustedes quieren promover el consumo saludable, hagan campañas con los ciudadanos y es más, busquen mecanismos que faciliten el acceso a lo saludable, pero no es poniendo impuesto a lo que consumen las clases populares que no van a dejar de consumirlo, sino que van a tener que pagarlo más caro. Y ese tipo de estrategias son las de este gobierno. Entonces, es un gobierno que en vez de ayudar y estimular para que la economía crezca, para que la inversión crezca, lo que hace todo el tiempo es generar políticas retrógradas que terminan afectando a los ciudadanos y al sistema económico. Cada vez que hay más, vamos a decir, cada vez que aparece una ley, un decreto, significa X cantidad de burócratas en dependencia del Estado, porque esas leyes hay que implementarlas, significa el crecimiento del Estado y significa obviamente que termina siendo un Estado subsidiario, un Estado intervencionista, un Estado paquidérmico. Es el mal que tenemos en todo hispano, vamos a decir, en toda América, ¿no? En la parte, los países hispanohablantes de América es un mal general. De todas maneras, viendo todo lo que ha repasado con respecto a la situación económica, la situación de seguridad y paz, vuelvo al tema de las reformas. Eh, si bien Petro ha perdido, vamos a decir, Colombia, los colombianos han castigado a Petro y la ineptitud de Petro, como lo demuestran estas elecciones, eh, mi percepción es que el petrismo todavía no está muerto, o sea, el petrismo todavía está ahí, tiene capacidad de reacción, controla el Ejecutivo, desde el Ejecutivo se pueden lanzar todas estas reformas, ¿no? Y en este caso jugaría un rol muy importante la Corte Constitucional. Eh, ¿Qué pasa con ese órgano del Estado ahora con este nuevo escenario político? ¿Cómo cree usted que podría responder la Corte Constitucional que ya le ha frenado algunas reformas a Petro? ¿Cómo ve eso de cara al futuro? Y si me permite, muy cortito, antes de que me dé la respuesta, un fuerte abrazo a mi amigo Santiago Giraldo. Así que un grande la batalla. Un abrazo, Santiago. Adelante, senadora, mil disculpas. Bueno, varias cosas. La primera es, Petro ganó, pero la Constitución no perdió. Yo creo que Exacto. eso lo tenemos que tener claro los demócratas en Es Colombia un y es, punto aquí la clave. Constitución sigue viva, la democracia, la división de poderes. ¿Qué creo yo que es importante? Varias cosas. La Corte Constitucional y el Consejo de Estado han enviado señales esperanzadoras que muestran que siguen siendo órganos autónomos que van a operar como fieles de la balanza para los contrapesos. Yo esperaría que después del resultado de este domingo el Congreso también entienda que aquí hay un mandato de los colombianos, que le dijeron no al gobierno Petro, que le dijeron no a sus reformas y por lo tanto ese Congreso que fue electo popularmente por los colombianos debería atender el llamado de los colombianos en las urnas. ¿Yo qué espero? Uno no espera nada distinto a que opere la Constitución y la ley, los pesos y contrapesos, a que el debate sea un debate marcado no por los puestos, por las dádivas, sino por un Congreso que debate alejado de dogmatismos, más bien de manera técnica, unos proyectos que afectan muy gravemente la vida de los colombianos. Yo espero que eso pase y ahí juegan un papel muy importante no solo las cortes, la sociedad civil, que es también un organismo vivo que tiene que organizarse para defender la libertad, para defender la democracia, los medios de comunicación y, por supuesto, quienes tenemos la responsabilidad con algún liderazgo político. Yo creo que algo que nos ha matado en muchos casos es la cobardía. Y en momentos donde la democracia está en riesgo, donde la libertad está en riesgo, la cobardía no es una opción. Yo creo que era Winston Churchill el que decía
que la política es casi tan emocionante como la guerra, con una diferencia, y es que uno en política lo pueden matar varias veces. Entonces yo por eso les decía, mire, el petrismo y el pacto histórico no murió en esta elección. Aquí se ganó una primera batalla, pero siguen muchas batallas. Sigue la batalla contra las reformas, sigue la batalla cultural que libran personas tan importantes como usted, doctor Miclo Lucas, como Agustín Laje, que le están enseñando al mundo que aquí también hay una batalla cultural que hay que librar. Y yo creo que eso lo tenemos que entender todos los colombianos y quienes tenemos alguna responsabilidad de liderazgo. Pues el precio de la democracia y la libertad es que hay que defenderla, que se pueden perder, que esto tiene que ser una lucha diaria. Entonces, yo confío en la Corte, pero también confío en los colombianos. Mire, mi pueblo es un pueblo inteligente, ha sido un pueblo que ha entendido con un precio muy alto en sangre lo que vale la democracia, lo que vale la libertad, lo que vale la lucha contra la criminalidad. Entonces yo tengo fe, yo creo que al final vamos a tener una batalla muy dura, muy dolorosa, pero que vamos a ganar. Yo tengo toda la fe que así va a ser. Yo tiendo a ser, como decía el gran filósofo inglés Roger Scruton, un pesimista responsable. No estoy diciendo que usted sea irresponsable, por si acaso, solamente me estoy yendo a la palabra de Scruton. Pero sí, la cosa está difícil, ¿no? Está difícil en Perú, está difícil en Colombia. Se notan patrones comunes en la forma de gestión, por ejemplo, en el caso de Boric y Petro, en el caso de Manuel López Obrador, o sea, De ¿no? Castillo, que Es casi como si fuesen de plantilla, o sea, no es una cosa espontánea, pero el caso de Colombia es particularmente importante porque Colombia es un país económica y culturalmente muy relevante para la región. Colombia de alguna manera es espejo, ¿no? También, ¿no? Un reflejo de lo que sucede, es como una especie de laboratorio que después termina implementándose en el resto de los países o de la región andina. Entonces, para aquellos que viven en Perú, en Chile, en Ecuador, en Venezuela, en Bolivia, bueno, Bolivia ahorita un poquito ya más extremo, pero hay que prestar atención a Colombia porque Colombia es un caso importante, es una economía importante, es un país importante, o sea, no solo exporta cantantes, no solo exporta reggaetón, pero también es un país que tiene un impacto grande en términos culturales. Me llamaba la atención, ¿por qué le hice esta observación del pesimismo? Porque vemos que la participación ciudadana ha ido bajando en el transcurso de los meses y tener una participación electoral de menos del 60% de la población no es algo muy alentador. Es decir, en términos de representatividad política, la legitimidad no está puesta en duda porque se legitima con la participación de los electores, pero representación política, cuidado, o sea, ya no es una democracia tan consolidada. sí, lo que pasa es que históricamente la participación en Colombia ha rondado el 50, 60, esta vez frente al anterior cayó que era el 61, esta vez fue como el 59, que yo creo que también se dio porque hay cierto cansancio en Colombia y cierta desconfianza en el sistema. Lo que pasó en el proceso electoral de la presidencial, yo creo que también dejó a la gente un poquito desanimada porque vieron la influencia de dineros de narcotráfico, el pacto de la picota, cómo jugaron un papel las estructuras criminales. Eso también va desalentando al ciudadano. Pero yo, contrario a usted, maestro, soy optimista por naturaleza. A mí me enseñaron a ser una luchadora incansable y una optimista y yo siempre he visto oportunidades en las crisis. Y yo le decía a algunos empresarios, para mí Petro es como la vacuna del COVID, que para inmunizarte frente a algo te ponen una dosis de ese virus que te da fiebre, te indispone, pero te inmuniza. Yo quiero pensar que Petro es una vacuna contra el COVID, que va a ser como algo donde nos ponen una carga viral que nos va a poner muy mal, pero no nos va a matar y nos va a inmunizar. Haciendo un poco el símil y es, nadie escarmienta en cabeza ajena. Nosotros tenemos a Venezuela al lado. Cuba fue hace 60 años, pero Venezuela fue ahora. Y no lo vimos. No vimos, no vimos por ejemplo, a Nicaragua, no vimos a Bolivia, no queríamos ver.
no queríamos escarmentar en cabeza ajena, pues nos está tocando escarmentar en cabeza propia. Y yo lo que espero es que los colombianos entendamos a partir de esta lección, que va a ser muy dura y muy dolorosa, que tenemos que defender unos principios, unos valores, unas líneas que tienen que ser muy claras, que no permiten ambigüedades, que no es bueno dar saltos al vacío, porque yo le digo algo, fue tanto lo que insistimos y no nos quisieron creer. Esto es algo que se veía venir, y yo creo que ahora la responsabilidad nuestra más grande es hacer pedagogía y convertir esta crisis en una oportunidad para que no vuelva a pasar, para que Colombia no vuelva a caer en ese populismo de izquierda, en esas modas que dañan las naciones, que dificultan el crecimiento económico, que deterioran las libertades, que imponen una agenda que no es la agenda de los colombianos. Colombia es un país que cree en la vida, en la familia, en los valores. Colombia es un país que cree en la libertad de empresa. Y yo creo que esto también tiene que ser un llamado para volver a hablar de esto y para volver a inocular en el corazón de los colombianos esos valores que de pronto quisieron manipularlos o adormecerlos o tergiversarlos. Para que no se asuste, tengo 3 preguntas más relativamente cortas, así que en 10, 15 minutos máximo estamos listos, así para que no se asusten, no creo que la voy a tener acá per secula seculorum. No, La primera, con respecto a lo que me acaba de decir, es, hablando de los valores de Colombia, veía algunos comentarios ahí de la gente que está conectada al chat y decían que la Corte Constitucional es una corte antivalores. Percibo, por ejemplo, que en Colombia, de la izquierda, obviamente no voy a esperar nada nuevo con respecto al ataque a la validación del aborto, la eutanasia, todo este tipo de agendas, ¿no? La agenda LGBT. Pero sí le confieso, ¿no? Que hay ciertas dudas que generan ciertos candidatos de derecha o ciertos partidos de derecha, incluyendo el Centro Democrático, que lo he notado por las conversaciones que tengo con la gente que va a mis conferencias en las redes, que están disconformes con la posición, por ejemplo, del Centro Democrático y de otros partidos supuestamente de derecha, ni hablar del Partido Conservador, que es solamente nominalmente conservador, pero que de alguna manera han ido cediendo a esta agenda. Claramente están personas como usted que tienen una postura muy, muy clara en defensa de la vida, la familia, pero no se ve una homogeneidad a nivel partidario, ni siquiera a nivel de bloque o vamos a decir del lado del eje político de la derecha. ¿Cómo interpreta usted esto y qué podrían esperar las personas, los votantes de derecha que están alineados, como usted bien dice, un país conservador en lo valórico, en lo tradicional? ¿Qué pueden esperar los colombianos en estos próximos años, sobre todo con este triunfo de candidatos de derecha? Vamos a ver qué, ¿no? ¿Qué pasa ahí? yo creo varias cosas. La primera es que la Corte Constitucional, por ejemplo, en temas como el aborto, no ha sido consecuente con su obligación. En Colombia la vida es un derecho fundamental. El aborto no es un derecho. Y, por ejemplo, la Corte ha pasado por encima del Congreso y ha legislado a favor del aborto. Este es un tema muy grave. Nosotros en el Congreso, con personas de varios partidos, fundamos la bancada Provida, que es una bancada que defiende la vida, que defiende los valores, que defiende la familia. Hemos dado y seguimos dando una lucha constante frente a la Corte. Para nosotros es absurdo que un Estado que dice en su constitución que la vida es un derecho fundamental, la única salida que le dé a una mamá en dificultades es matar a su hijo en su vientre. Frente a esto nosotros tenemos una lucha, una postura. Yo tengo que reconocer que lamentablemente pues no funciona de manera monolítica la postura al interior ni de mi partido ni de ningún partido en Colombia. Yo soy clara, siempre lo he dicho, soy de derecha católica provida, no me avergüenza decirlo, no me avergüenza ejercerlo. Sí recibo críticas y ataques, pero es una convicción que no es negociable, eso no está en negociación, y creo que para muchos de los que conformamos esa bancada ese no es un tema que negociemos. Hemos tenido dificultades con la Corte en ese tema, pero ¿sabe qué es lo curioso? Yo creo que muchos políticos se dejan llevar por las modas extranjeras más que por la realidad de su pueblo, porque cuando uno
yo soy una política de calle, yo me hago en la calle caminando el país y Bueno, en sí la la calle veo. Sí, la veo en las redes ahí cómo publica sus cosas. de un Siempre la veo lado viajando. a otro, parezco una, como no sé, yo estoy en todos lados, pero al final eso me permite hablar directamente con los colombianos. Los colombianos son pro vida. Los colombianos no están de acuerdo con el aborto, los colombianos no están de acuerdo con la legalización de las drogas. Los colombianos tienen unos valores que yo creo que el gran problema es que los gobiernos y los políticos no los están escuchando y se están dejando arrastrar por unas modas foráneas que no responden al sentimiento del colombiano. Ujú. Yo se lo digo porque yo lo siento en la calle y yo lo que espero Bien. es que nuestra labor pueda cada vez propagarse más y que entiendan más los políticos qué es lo que piensa Colombia en realidad. Perfecto. Ahora, así como habíamos ido con, ¿no? con el petrismo, el resultado, cómo se interpretaba, que podemos concluir que ha sido un duro castigo, un jalón de orejas muy fuerte, donde han perdido, o sea, este viraje hacia la izquierda claramente no se va a consolidar durante el gobierno de Petro. Esa es una primera gran noticia. Pero en el caso del Centro Democrático, ¿cómo ve el desempeño del Centro Democrático? ¿Le ha ido muy bien o le ha ido muy mal? Creo que tengo entendido que ha ganado cinco, en cinco departamentos, en el caso de las gobernaciones o alcaldías. ¿Cómo es, o 12, no sé, ilústreme por favor, cómo le ha ido al Centro Democrático? Porque el Va, Centro Democrático, para quienes no tienen noción de la política colombiana, el Centro Democrático es, vamos a decir, la locomotora de la derecha colombiana, ¿no? Es el partido que congrega a todas las personas que circulan alrededor de la figura del gran presidente Álvaro Uribe. Entonces, la derecha no se entiende en Colombia si es que no está el Centro Democrático ahí. ¿Cómo le ha ido al Centro Democrático? ¿Una especie de autocrítica o crítica o estamos celebrando? bueno, varias cosas. La primera es que aquí la elección fue Petro Patria y ganó la patria. La gente aquí derrotó a Petro a través del Centro Democrático, de coaliciones que hicimos como partido. Yo creo que esta vez el resultado para nosotros fue muy favorable, hablando electoralmente, frente a lo que nos sucedió en la última elección en Congreso, que mi partido salió muy aporreado, que finalmente ni siquiera tuvimos candidato presidencial. Esta vez ganamos, por ejemplo, la gobernación de Antioquia, que nunca la habíamos podido ganar a pesar de que ese es el corazón de nuestro partido. Esta vez lo logramos. Yo creo que en coaliciones logramos ganar muchas alcaldías y gobernaciones, pero también creo como partido que tenemos que ser autocríticos, que tenemos que mejorar nuestros procesos, tenemos que mejorar nuestra disciplina como partido, tenemos que mejorar nuestra capacidad comunicacional y tenemos que entender que hoy los colombianos, mire, en épocas de crisis, los pueblos requieren verdad, respuesta y esperanza. Y este partido tiene que convertirse en eso, tiene que convertirse en un partido capaz de decir la verdad para luchar contra la posverdad, tiene que ser capaz de dar esperanza a los ciudadanos, esperanza cifrada no en el populismo, sino en las respuestas reales a partir del diálogo popular permanente. Usted tiene que ser un partido que sea capaz de escuchar al ciudadano y de guiarlo, porque a veces los políticos se van por la fácil y es excusarse en que eso quiere la gente. No, no es solo que quiere, es que le conviene al país y uno tiene que ser capaz como líder de jalonar el país en esa ruta. Entonces, electoralmente digamos que nos fue muy bien frente a lo que traíamos, pero yo creo que este tiene que ser también un momento para la reflexión. De hecho, mi partido el próximo jueves y viernes, le doy la chiva, profesor, va a tener como la especie de reunión para hacer el análisis ya en un claustro cerrado y de ver qué va a pasar, porque es que aquí la lucha por el país y por la democracia es de todos los días, entonces hay que Ujú. evaluar con criterio crítico y sobre todo ver qué vamos a hacer de cara a lo que para Colombia. Ujú. Y la última pregunta, porque le dije que eran dos y tres, ahorita estamos en la última, con el conflicto entre Israel y Palestina, ¿qué opinión tiene de la postura que ha asumido el presidente Petro a nivel internacional?
Primero, permítame pedir de todo corazón excusas al pueblo, al gobierno de Israel, transmitir el mensaje que las posturas del gobierno no necesariamente transmiten el sentir de la nación. Nosotros, lamentablemente, hoy tenemos un gobierno que maneja las relaciones internacionales más por afinidad ideológica, que a veces raya en complicidad criminal, que con un criterio de interés nacional o de lo que históricamente han sido las relaciones institucionales de Colombia con el mundo, siempre defendiendo la democracia, la libertad contra el terrorismo. Dos, yo creo que uno tiene que aprender a separar lo que es el pueblo de Israel y el pueblo palestino de la organización terrorista Hamas. Y hace mucho daño en un país que ha padecido por décadas el terrorismo de estructuras criminales como la FARC y el ELN, que el propio presidente no se atreva a ser crítico y a castigar el terrible atentado de Hamas, el atentado terrorista de Hamas contra el pueblo de Israel. Eso es muy doloroso para los colombianos. Los colombianos hemos sido de la postura tradicional que Israel y Palestina merecen vivir en paz, pero ninguna de las dos naciones pueden vivir en paz mientras existan organizaciones terroristas que martirizan por igual a Israel y a Palestina. En eso, la postura del gobierno colombiano tradicionalmente y de nuestro pueblo ha sido suficientemente clara. Hoy uno ve con pesar la postura del presidente Petro frente a este tema, donde no ha sido capaz de tener una postura vehemente contra los terroristas de Hamas. Nosotros vimos la clara intromisión con la situación de Perú, que llevó a que el Congreso peruano, enhorabuena, lo declarara persona no grata. Hemos visto, por ejemplo, al Estado de Marruecos, al Reino de Marruecos, a punto de romper relaciones porque este gobierno decide reconocer al Frente Polisario. Vemos la dificultad en la que nos está poniendo en el relacionamiento con Taiwán, una nación amiga que ha sido un fortín de la democracia en medio del embate de China. Entonces, uno siente un poco de tristeza, porque se lo digo de todo corazón, la manera en que lleva las relaciones internacionales el actual gobierno no se corresponde con el sentir del pueblo colombiano. Entonces, para nosotros es difícil, para mí especialmente, porque yo llevo 3 periodos en el Congreso y en estos 3 he sido parte de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, donde están los expresidentes de la Comisión Segunda, que es la Comisión de Relaciones Internacionales en el Congreso. Entonces, pues, siento un poco de pena porque lo que uno lee es que este gobierno está tratando de alinear a Colombia con los países que hemos considerado de riesgo y se está alejando cada vez más de los países aliados. Perfecto, entonces ya, ahora sí, vamos a hacer el cierre. A mí como espectador de la política colombiana, me queda entonces, estos son los mensajes que yo saco de esta conversación. Colombia castigó a Petro, esa es una primera lectura. Segundo, la derecha salió fortalecida, vamos a decir, han tenido mucha presencia en gobernaciones y alcaldías, en varias regiones, perdón, en departamentos importantes del país. Santander, Antioquia, Bogotá, etcétera, ¿no? También en el Atlántico tengo entendido también que les ha ido bien. O sea, en general, en los grandes centros, en Cali también. Entonces, tengo entendido que Colombia está diciéndole a Petro no a tu programa de destrucción de la economía, de promoción de la inseguridad, de estatización. Creo que ahí hay un punto. Segundo, el Centro Democrático no salió súper, pero salió bien, vamos a decir, y tiene espacio para seguir creciendo, así también como los otros partidos de derecha. Aquí vendría mi primera observación, y esto es un comentario que le hago en nombre de toda la gente que represento en términos de las ideas que estoy defendiendo. Durante muchos años, la prensa y los gobiernos quisieron pasar por agua tibia el tema de las tradiciones, la familia, la cultura, los valores. No lo difundían deliberadamente, escondían estas agendas, pero ya son imposibles de esconder porque las redes sociales lo hacen imposible. Y le aseguro, senadora Holguín, que tanto para colombianos como para peruanos, chilenos, mexicanos, toda América, los temas pro vida y pro familia son fundamentales.
los temas de protección de la niñez frente a la educación sexual integral y de ideología de género son fundamentales. Y le digo, se lo digo con todo respeto y con ánimo, con un espíritu constructivo. Si los partidos de derecha o que se identifican con la derecha no toman esas banderas contra la agenda arcoíris, más temprano que tarde van a pagarlo en urnas y lo van a pagar muy fuerte. La gente ya no se come el cuento de que soy de derecha porque apoyo la economía, pero por otro lado estoy promoviendo el arco iris. La gente ya entendió. Y se lo digo porque no quisiéramos ver a nuestros países sometidos bajo el yugo del comunismo. Porque el comunismo no solamente te trae disolución de la familia, de la vida, sino que te trae un sistema totalitario, tiránico que te reduce a la nada. Simplemente eso. Yo estoy seguro que mucha gente ahí dentro del Partido del Centro Democrático comparte nuestras ideas, pero tienen que ser la mayoría, si no todos, porque si no, la gente no percibe que hay una unidad en el partido y son los partidos, los principios son los que forjan los partidos. Entonces, eso, es solamente un comentario, pero de todas maneras quiero agradecer porque usted sí es pro vida, sí es pro familia, es católica, lo ha sido durante mucho tiempo, yo la sigo en mucho tiempo en redes y me consta que es una persona muy consecuente entre lo que piensa y lo que dice. Así que muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. No sé si quiera decir algo para el cierre, ya para despedirse. Sí, como unas pequeñas reacciones a los comentarios. La primera es, le agradezco de todo corazón por darme el honor, además porque yo lo sigo, leo sus libros y usted no se imagina lo que sentí cuando me hizo esta invitación. Para mí, poder conversar con usted es un honor enorme que no, nunca tendré cómo pagarle. Lo segundo es, ya me pasaron el dato exacto porque no quería errar y esto va en concordancia con lo que usted acaba de decir, maestro, y es, hay que leer lo que están pensando los ciudadanos. Los jóvenes que se autodefinen de derecha en Colombia pasaron del 7 al 37% de 2021 a 2023. Hay que aprender a leer esa cifra. Dos, el caso de Santander, quiero hacer una pequeña alusión porque ganó un militar recién retirado del ejército, mi general Juvenal Díaz Mateus, es el nuevo gobernador. Es un hombre con una capacidad increíble y creo que le premiaron el valor, la coherencia y un hombre además con una preparación enorme, instructor de Ranger en Estados Unidos. Lo otro es, yo tengo que agradecerle mucho a usted, a Agustín Laje y a tantos otros y eso nos anima porque ya no nos sentimos tan solos. Cuando uno tiene intelectuales de la talla de ustedes ahí dando la pelea y hablando, de verdad que eso le da a uno, es como bálsamo. Uno espera que gracias al trabajo de ustedes, y lo estamos viendo en nuestros países, por fin el dato está matando el relato. Por fin el dato, la cifra científica clara, nos está ayudando a dar esta pelea. Asumo con todo cariño y el jalón de orejas porque no lo merecemos. Yo lo que espero es que entendamos que estos temas que a veces parecen incómodos y no tan de moda, son temas de fondo porque es defender también nuestra sociedad, lo que sienten nuestros ciudadanos, en lo que creen, los valores sobre los cuales se ha construido la nación. Entonces, pues seguramente con el paso del tiempo, esto va a ir calando más y ojalá tengamos cada día más sabiduría, valor y compasión para poder no rendirnos en esta batalla. Y yo solo le puedo agradecer de todo corazón a usted porque desde la academia ha sido capaz de dar esta lucha y yo creo que eso es lo que nos ha dado a nosotros también el impulso moral para no sentirnos solos y para seguir en esta batalla. Ujú. No, me obliga a responderle cortito, agradecerle a usted. El trabajo que nosotros hacemos es un trabajo que hacemos con mucho cariño, pero lo que nosotros hacemos en las calles no serviría de nada si en la gente que, por ejemplo, nos está siguiendo en el vivo, la gente que da las conferencias, que compra los libros, que está activamente defendiendo los fueros de la familia en las asociaciones de padres de familia, en los colegios, en realidad es una estructura de abajo hacia arriba. Nosotros somos, vamos a decir, portavoces, pero también tenemos representantes políticos como usted. En México hay algunos, en Perú hay algunos, en Chile hay algunos, en cada país hay un frente de políticos muy valientes porque la gente no entiende, muchas veces reclama, y esa es una crítica a la gente, le exige mucho a los políticos, pero les exigen lo que ellos no hacen.
Entonces, si le van a pedir a un político que apoye cierta ley o que rechace cierta ley o que condene ciertas cosas, bueno, demuéstrenlo también con hechos. Si es que hay que salir a marchar, salgan a marchar. Si es que hay que ir a votar, vayan a votar. No dejen que otros decidan por ustedes. Entonces, no solamente es la falla del político, que puede ser, pero es la falla también de la gente que no se involucra. La gente tiene que involucrarse en la política porque la política es el arte, es el poder, es la gestión del poder, ahí se decide todo. Entonces, nosotros no tendríamos efecto si es que no existiera gente que apoyara legislación o apoyara políticas públicas que van en ese sentido. Yo nuevamente le reitero mi agradecimiento, el honor es mío, se lo digo sinceramente, porque he seguido su trayectoria y es usted una senadora muy, muy valiente, es una política que tiene ya muchos años de trayectoria y siempre ha sido consecuente, así que yo se lo agradezco. La gente, se lo digo, no acá no hay salamería, pero la gente ha estado muy contenta con su participación, están mandándole saludos, la quieren bastante, así que también he tenido sitios donde realmente no les ha ido muy bien a algunos invitados, pero a usted sí le ha ido muy bien, así que creo que ha aprobado el amorómetro de YouTube. ¿Mm? Así que le mando un fuerte abrazo, senadora Paola Holguín, ha sido un honor, un placer, y a todas las personas que nos han seguido de distintos países, especialmente Colombia, un fuerte abrazo. Muchísimas Un gracias, abrazo senadora. enorme. Gracias, maestro. Un abrazo gigante.